Muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos a continuar con nuestra clase de aprendizaje de Python para Dummies. Espero que todos se encuentren muy bien, que podamos llevar nuestra clase a cabo satisfactoriamente. Entiendo que hay quienes no se han conectado por lo que hoy es festivo y recuerden que habíamos acordado con algunas de ustedes, hacer la sesión durante el día de hoy. Por eso espero pues que nos podamos conectar y que podamos trabajar satisfactoriamente en el curso. Quisiera que antes de comenzar la temática de la clase, hiciéramos un recordatorio de algunos aspectos importantes que debemos tener presentes. Unos de ellos son, recordemos que en los operadores tenemos los operadores aritméticos, tenemos los operadores relacionales y tenemos los operadores lógicos. Entre los operadores relacionales tenemos, recordemos, menor que, mayor que, menor o igual, mayor o igual, etcétera, ¿cierto? Y entre los operadores aritméticos tenemos la suma, multiplicación, división, etcétera. Muy bien. En cuanto a los operadores lógicos, tenemos aquí, como podemos visualizar en la diapositiva, tenemos dos expresiones lógicas, una P, una Q, y las operaciones lógicas o los operadores lógicos. Tenemos el operador lógico AND, en algunas aplicaciones se lo reconoce también como doble ampersand, el operador OR, que en algunas aplicaciones se lo reconoce con el doble tubo o pipo, dos veces, y la XOR, que es una viñeta como un techo. Es como la expresión de potenciación en algunas de las operaciones. Y vamos a ver cómo funcionan estos operadores. Entonces, importante tener presente el operador AND. Recordemos que siempre y cuando las dos expresiones lógicas den un resultado verdadero, en la expresión AND se va a obtener como resultado verdadero. Y si alguna de ellas es falsa o ambas son falsas, el resultado de la operación AND va a ser falso. En el caso de la operación OR, en el OR tendremos que si alguna de las expresiones lógicas o ambas son verdaderas, el resultado va a ser verdadero. Si todas las expresiones, si todas las expresiones son falsas, entonces el resultado va a ser falso. Por eso está la tabla de verdad aquí expresada de esta manera, ¿cierto? Y en la hora exclusiva, ¿qué ocurre en la hora exclusiva? La hora exclusiva tiene un comportamiento muy similar a la expresión OR, a la operación OR, perdón. Sin embargo, aquí hay que tener presente que si ambas expresiones tienen el mismo valor lógico, entonces el resultado va a ser falso. Si tienen un valor lógico diferente, el resultado va a ser verdadero. Aquí tenemos el ejemplo. Si P y Q tienen un valor lógico verdadero, la operación XOR tendrá un valor lógico falso. Si ambas tienen un valor lógico falso, el resultado de la operación XOR será que vamos a tener un valor falso. Si son diferentes, si una es verdadera y la otra es falsa, si una es falsa y la otra es verdadera, obtendremos un valor verdadero. Esto normalmente ocurre entre dos expresiones para que lo tengamos en cuenta. Vamos a poner un ejemplo. Hagamos un ejemplo de la operación AND, de la operación OR y de la operación XOR en expresiones lógicas. A ver, supongamos que en la expresión lógica, supongamos en conexión a Internet. Para conectarnos a Internet para una clase virtual. Entonces, supongamos, yo me conecto a una clase virtual porque tengo Internet. Entonces, esa puede ser una opción, una expresión verdadera, ¿cierto? Yo me conecto a Internet porque tengo un computador. Esa puede ser otra expresión verdadera. Si yo digo, yo me conecto a Internet porque tengo Internet y me conecto a Internet porque tengo computador, entonces el resultado va a ser verdadero. ¿Cierto? Miren que necesariamente se nos deben cumplir las dos expresiones para que el resultado sea verdadero. Si yo digo,
tengo conexión a internet, pero no tengo computador, entonces en este caso el resultado es falso. Si yo digo, yo no tengo internet, pero tengo computador, entonces me puedo conectar a la clase virtual. Eso en este caso sería falso, ¿cierto? Y si no tengo ni internet ni tengo computador, entonces lógicamente no me voy a poder conectar a una clase virtual. Hasta ahí es claro, ¿cierto? El funcionamiento de la operación I. Ahora, el funcionamiento de la operación OR. Yo puedo decir, ¿me puedo conectar a Internet haciendo uso de un computador? Sí. Y me puedo conectar a Internet haciendo uso de una tablet, por ejemplo. Es correcto, ¿cierto? Entonces, las dos que son verdaderas nos da como un resultado verdadero. Si yo digo, me puedo conectar a Internet haciendo uso de un computador, pero no me puedo conectar haciendo uso de una tablet, de todas maneras me puedo conectar a Internet, ¿cierto? Entonces, la conexión a Internet es viable y nos puede dar un resultado verdadero. Si en caso contrario digo, yo no me puedo conectar a Internet mediante un computador, pero me puedo conectar a Internet mediante una tablet, entonces puedo obtener también el resultado verdadero. En cambio, si yo digo, no me puedo conectar a Internet a través de un computador, ni me puedo conectar a Internet a través de una tablet, entonces no puedo lograr conexión a Internet, ¿cierto? Que nos da como un resultado falso. Entonces, miren que el funcionamiento de la O implica que que se cumpla una expresión o la otra o ambas, para que nos entregue un resultado verdadero. Pero es la O. La I nos obliga a que se deban cumplir las dos expresiones lógicas para que nos dé un resultado verdadero. Y ahora, la hora exclusiva. Supongamos, me voy a trasladar a la institución educativa, me voy a trasladar a la universidad. Me voy en bus o me voy en taxi. Entonces, me voy a la universidad en bus. Eso puede ser verdadero, ¿cierto? Me voy a la universidad en taxi. Eso también puede ser verdadero. Puedo decir aquí, me voy a la universidad en bus y me voy a la universidad en taxi. Las dos cosas no las puedo hacer al mismo tiempo. Por lo tanto, la EXOR me daría un resultado falso, porque no me puedo ir a la universidad, por ejemplo, en bus y en taxi. Pero en cambio, si yo digo me voy a la universidad en bus y no me voy en taxi, eso es verdadero. Si yo digo me voy a la universidad en taxi y no me voy a la universidad en bus, eso también es verdadero. Y si yo digo me voy a la universidad pero no me voy ni en bus ni en taxi, entonces eso puede ser falso, por ejemplo. No, suponiendo que no haya otro modo de llegar a la universidad. ¿Listo? Y la expresión versus el operador. En la expresión P con el operador NOT es lo que dice que si la expresión es verdadera, no la convierte, el operador la convierte en falsa. Y si la expresión es falsa, el operador la convierte en verdadera. Es decir, si yo como expresión afirmo voy a la universidad en bus, el operador NOT me diría no voy a la universidad en bus. Si yo digo en la expresión falsa, supongamos, no tengo internet en mi casa, la operación NOT me la convertiría al contrario, diría tengo internet en mi casa. ¿Listo? Ese es el funcionamiento de los operadores lógicos en cuanto a las expresiones lógicas en una tabla de verdad. Por eso es importante tenerlos en cuenta y tenerlos muy presentes. Del funcionamiento de ellos, tener muy claro el funcionamiento de este tipo de operadores nos va a permitir que podamos resolver nuestras inquietudes y nuestros ejercicios de una manera muy fácil. Bien, ahora continuamos con la estructura condicional sí, como lo habíamos estado viendo en la clase pasada y lo seguimos repasando ahora. La estructura condicional sí tiene una estructura como la podemos ver en la pantalla. Es decir, si se cumple, si nosotros establecemos una condición. Esta condición es una misma expresión lógica o expresión relacional o combinación entre ambos tipos de expresiones. Pero recordemos que en la condición debe haber una expresión, bien sea relacional o lógica. No puede haber otro tipo de relación diferente. No puede haber otro tipo de expresión. Perdón, no puede ser una expresión de tipo, por ejemplo, algorítmica o, aritmética. No puede ser aritmética porque de lo contrario no nos funcionaría. Recordemos que la expresión relacional
o la expresión lógica siempre nos devuelven un resultado booleano, bien sea verdadero o falso. Y de esa manera es como funciona esta estructura condicional. Entonces, si tenemos una condición que sea verdadera, se nos ejecuta lo que está en color verde. Es decir, se nos ejecuta un bloque verdadero y se nos ejecutan una o varias instrucciones si el resultado en la expresión condicional resulta verdadero. De lo contrario, si la condición es falsa, entonces se nos ejecuta un bloque falso. Puede ser una o varias instrucciones que se nos van a llevar a cabo, se nos van a ejecutar si resulta que la condición es falsa, no se cumple o es verdadera o no es verdadera. Habíamos visto un ejemplo en la sesión pasada. Quienes de pronto no lo tengan claro o no lo recuerden, podemos regresarnos al video de la sesión anterior. Entonces, vamos a continuar. Teníamos como ejemplo final en la sesión pasada, habíamos dejado una aplicación que tenía que ver con las coordenadas. ¿Se recuerdan? Habíamos hecho el ejercicio con las coordenadas del plano cartesiano. Y habíamos expresado en el plano cartesiano que tenemos la coordenada, si x es mayor que 0 y y mayor que 0, entonces tenemos que la coordenada en el cuadrante 1, ¿cierto? Habíamos hecho el ejercicio y de actividad se les había solicitado, se había sugerido que por favor realizáramos el ejercicio con las demás coordenadas. Es decir, validando en el caso en que x sea 0 y o en el caso en que y sea 0, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el ejercicio pues con la solución propuesta. Recuerdo que pueden haber otras soluciones, pueden haber más soluciones. De hecho, alguno de ustedes puede tener o puede contener alguna solución que sea mucho más abreviada, mucho más sintética y con la que se pueda trabajar. Muy bien, Carlos comparte una solución. En el caso en que cuando iguala que x sea igual a y igual a 0 y x mayor que 0, entonces se encuentra en el eje en el eje x entre el cuadrante 1 y 4. Exacto, muy bien. Muy bien, Carlos, gracias. Yo no había hablado, por ejemplo, de los ejes, sino que había hablado directamente de los cuadrantes. Entonces, por ejemplo, yo decía, en la implementación que habíamos hecho, simplemente la modificación era que, muy bien, tal cual como la compartió Carlos, que si el valor de x es igual a 0, si nosotros comparamos, bueno, pues quienes están en este momento en la sesión en vivo pueden ver el chat. En el chat aparece que si el valor de x es 0 y el valor de y es mayor que 0, entonces la coordenada se encuentra entre los cuadrantes 1 y 2. Se encuentra en el eje x, ¿cierto? Si el valor de x es igual a 0 y y es menor que 0, entonces el valor se encuentra entre los cuadrantes 3 y 4, sobre el eje x, sobre el mismo eje x. Si el valor de x es mayor que 0 y y es exactamente igual a 0, entonces la coordenada se encuentra entre los cuadrantes 1 y 4. Y si el valor de x es menor que 0 y el valor de y es exactamente igual que 0, entonces la coordenada se encuentra entre los cuadrantes 2 y 3 sobre el eje y, ¿cierto? Muy bien por la respuesta, Carlos. Muchas gracias por la apreciación. Y si lo hacemos funcionar, si visualizamos el funcionamiento, podemos observarlo. Si x, por ejemplo, es 2 y y es 2 también, pongamos los positivos ambos, la coordenada 2,2 se encuentra en el cuadrante 1, ¿cierto? Miremos todos los casos de rapidez. Si el valor de x es, por ejemplo, negativo, menos 2, y el valor de y es positivo, 2, la coordenada menos 2, 2 se encuentra en el cuadrante 2, ¿cierto? En la parte superior izquierda. Ahora hagámoslo con x negativo y y negativo. Con x menos 3, por ejemplo, para cambiar los valores, y menos 8. Entonces la coordenada menos 3 menos 8 se encuentra en el cuadrante 3. Si hacemos ahora x positivo, x9 y y menos 5, por ejemplo, entonces dice que el valor se encuentra en el cuadrante 4.
Ahora hacemos que los dos sean 0, como lo habíamos hecho, ¿cierto? 0. Entonces, la coordenada 0, 0 está en el centro, o podemos decir pues en el centro del plano cartesiano. Si el x es valor 0, por ejemplo, y y es menos 9, entonces ahí decimos que la coordenada se encuentra entre los cuadrantes 3 y 4, ¿cierto? Pues está en el eje, como lo había expresado Carlos, en el eje x entre los cuadrantes 3 y 4. Ahora si ponemos el valor de x0 y el valor de y positivo, un 8, las coordenadas 0, 8 se encuentran entre los cuadrantes 1 y 2, ¿cierto? Si ponemos un valor de x positivo y un valor de y igual a 0, entonces la coordenada se encuentra entre los cuadrantes 1 y 4, ¿cierto? Está en la parte superior, si el valor de y es 0 y el valor de x es 9, ¿cierto? Esto está en la parte derecha, tanto superior como inferior. Y si nosotros decimos que el valor de x es menos 8, por ejemplo, y el valor de y es 0, entonces va a estar en la parte izquierda, ¿cierto? Entre los cuadrantes 2 y 3. Ese, en síntesis, es el funcionamiento del ejercicio. Entonces hay que recordar que lo que había que adicionar en esta implementación era simplemente lo de las coordenadas cuando x es 0 y y es mayor que 0 o y es menor que 0 y el valor de y cuando y es igual a 0 y x es mayor que 0 o x es menor que 0. Quienes hicieron la implementación, muy bien pues para poder haber resuelto las dudas y quienes de pronto hayan tenido dificultades, esta pues es una solución posible, una solución propuesta para el ejercicio, para complementar el ejercicio de la sesión pasada. Muy bien. Ahora, para continuar con las diapositivas, para continuar con la sesión de clase, vamos a compartir, vamos a realizar unos ejercicios. Primero, voy a dar un tiempo para que podamos resolver este ejercicio y lo vamos a resolver en un momento. Dados dos números enteros, por favor escribir cuál es el valor menor. Entonces el ejercicio nos debe solicitar dos valores, un valor A, un valor B o como lo deseen llamar, según como lo quiera llamar cada uno de ustedes. Entonces tenemos podemos decir que el valor mayor o el valor menor y lo podemos ejecutar de la manera como lo deseamos programar. ¿Listo? Entonces solicitamos por teclado un valor 1, un valor 2 y de estos dos valores debemos decir cuál es el valor menor. Y aquí están unos 8 casos de prueba para que podamos realizar las pruebas pertinentes. ¿Listo? Les voy a dar entonces un momento para que piensen en el ejercicio, para que traten de resolverlo y volveremos a revisarlo. Muy bien, veo muy buena participación. En el caso de en lo que nos está mostrando, nos socializa Kevin, nos socializa Omar. Exacto, muy buena pues, apreciación de parte de Omar, muy buena solución, se acerca. Kevin tiene razón, en el caso no sería el if, sino else. Recordemos que si nosotros lo podemos decir simplemente nos lo podemos expresar en palabras, ¿cierto? Si nosotros lo expresamos en palabras, podemos decir si un valor no es mayor que otro, entonces ese es el valor menor. Si no, pueden ser iguales o puede el otro ser, o puede ser el valor mayor. No se daría más que otra opción, ¿cierto? Entonces, si lo vamos a realizar en la implementación, voy a compartir con ustedes entonces la Replit para poder ver la implementación. Esta implementación de aquí la podemos quitar para empezar a resolver el ejercicio. Vamos a quitarla entonces y vamos a empezar a resolver el ejercicio. Tal como ustedes lo colocaron ahí, coloquémoslo con X, eso como lo colocaron en los chats. Le vamos a decir muy bien, X es igual, por ejemplo, int, recordemos que lo vamos a solicitar como número entero, entonces le decimos input
bueno, que ingrese el valor de X o simplemente X igual, o pues como lo colocaron ustedes, pongámosle entonces, dejémoslo como X, X igual, Y también sería lo mismo, ¿cierto? Sino que en lugar de X sería Y. Y va a ser igual a int input. Y, aquí estamos solicitando el valor de los dos, el valor de X y el valor de Y. Entonces, solicitaríamos el valor de X y el valor de Y. Aquí ya le diríamos, sí, X es menor, me está solicitando el ejercicio el valor menor, ¿cierto? Santiago dice que fueron con dos if y con un else. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si X menor, si X es menor que Y, entonces, recordemos que así se lo hace acá, ¿cierto? Le vamos a decir que nos imprima. Yo le voy a decir, por ejemplo, el valor menor es X en este caso, ¿cierto? Noten que aquí se nos pueden dar tres opciones. La apreciación que hace Kevin es correcta y de cierto modo, y hagámoslo. Pero sí hay que tener en cuenta un caso específico, que de pronto lo está teniendo en cuenta Omar o lo está teniendo en cuenta también Santiago. Entonces, en este caso, el valor menor sería Y, supongamos, ¿cierto? Funcionaría hasta cierto punto. ¿En qué sentido? Si nosotros lo ejecutamos y decimos que X es 3, por ejemplo, y el valor de Y es 8, entonces él dice que el valor menor es 3, ¿verdad? Cierto que él con la coma nos coloca un espacio adicional, entonces no habría necesidad de hacer esto. Si yo le coloco que X es 3 otra vez y Y es 1, entonces él me dice que el valor es menor es 1, ¿cierto? Sin embargo, es importante tener en cuenta que si yo digito los dos valores iguales, él me va a decir que el valor menor, bueno, es 2. La idea es que nos pueda decir que ambos son iguales. De todas maneras, nos está funcionando, ¿cierto? Funcionaría. Entonces, de esta forma, estaríamos cumpliendo con el ejercicio. De todas maneras, el valor menor sigue siendo 2. Así sean los dos iguales, el valor menor es cualquiera de los dos. Es 2. Miren que de esta forma muy sencilla estamos solucionando el ejercicio. Y tienen razón ustedes. Y importante que se den este tipo de charlas, que estemos en la sesión en vivo precisamente por eso, para poder fomentar ese tipo de actividad y que podamos resolver dudas e inconvenientes. Vamos a ver el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio se nos va a volver eso muy bien, Samuel. Entonces tú pones que si en el caso contrario, si ninguno, pues si ambos son iguales, entonces podemos colocar que ambos valores son iguales. También es una modificación, correcto. Vamos a ir con otro ejercicio entonces, para poder revisar la implementación del ciclo, de este ciclo condicional. Entonces ya hicimos este ejercicio número 1, ¿cierto? Ahí teníamos pues casos de prueba. El siguiente ejercicio sería algo similar, pero ahora ya no vamos a solicitar el valor menor, sino el valor mayor. Le vamos a decir el número del caso. Aquí tenemos ahora 3 variables. Ahora vamos a seleccionar de estos 3 números cuál es el mayor. ¿Listo? Entonces voy a darles un tiempo para que lo puedan ejecutar y de ahí miramos pues alguna respuesta que podamos implementar como solución.
Muy bien, vemos una participación de Yuri, excelente, muy buena apreciación. Si A es menor que B y A es menor que C, entonces que imprima A. Entonces, si C es menor que B, que imprima C, ¿cierto? Recordemos que ahora el ejercicio no es cuál es el valor menor, sino cuál es el valor mayor. Ahí me estaría diciendo el ejercicio, según la apreciación de Yuri, que A sería el valor menor. Muy bien, ya la estaba realizando la implementación como la propuso Yuri. Entonces decimos, primero, recibimos el valor de X, ¿cierto? Ahí le puse algo diferente. Ingresa el primer número, luego el valor de Y, ingresa el segundo número y Z ingresa el tercer número. Entonces aquí preguntamos, si X es mayor que Y X es mayor que Z, entonces el valor mayor ya no es menor, sino el valor mayor, ¿cierto? El valor mayor es X, ¿cierto? De lo contrario, la propuesta que hace Yuri es que si Y es mayor que Z, según lo entiendo, entonces diríamos que el valor mayor es Y, ¿cierto? Sin embargo, tú dices esto y dices else, que imprima que todos los valores son iguales. Ah, muy bien, Kevin, tranquilo, no se preocupe. Bien, pues que igual hace la participación, pues que está trabajando desde el celular, muy bien. Entonces, miremoslo. Entonces, mira que aquí, si lo analizamos antes de ejecutarlo, podemos notar que el ejercicio dice, bueno, nos solicita los tres valores, los tres valores, y nosotros estamos diciendo que X es mayor que Y X mayor que Z, entonces el valor mayor es X, ahí va bien. De lo contrario, es decir, nosotros podemos decir de lo contrario, con un elif o con un else if, pues le estaríamos diciendo que Y es mayor que Z, pero en este caso, recordemos que se nos puede estar cumpliendo alguna de estas expresiones. Es decir, debemos tener en cuenta que al utilizar el operador AND, necesariamente se nos tienen que cumplir las dos opciones. Puede haber un momento en que Y efectivamente sea mayor que Z, pero X necesariamente no sea mayor o puede ser que Y necesariamente no sea mayor que X. Vamos a verificar el funcionamiento. Digitemos el primer número, por ejemplo, en el caso en que pongamos que X sea mayor que los dos. 3, 2, 1, por ejemplo. Entonces ahí nos dice que el valor mayor es 3, ¿cierto? Nos aparece mayor dos veces aquí, quitemos esto acá, el valor mayor es X. Entonces si nosotros lo ejecutamos, ponemos 3, 2, 1 otra vez, el valor mayor es 3, correcto. Si lo volvemos a ejecutar y ahora no coloquemos 3, 2, 4, por ejemplo. Él nos está diciendo que todos los valores son iguales y no es correcto, ¿cierto? Miren que si decimos ahora, por ejemplo, 2, 4, 5, él nos dice también que todos los valores son iguales y no es correcto. Entonces, casi que necesariamente sí debemos comprobar con todas las opciones, pero va muy cerca. Entonces, nosotros le diríamos si X mayor que Y X mayor que Z, ¿cierto? Entonces, luego compararíamos si, el SIF o el IF, Y mayor que X and Y mayor que Z. Si Y es mayor que X y Y es mayor que Z, entonces el valor mayor es Y. Y después vuelve otra vez y se nos repite ese elif. Pero con la Z ahora. Si Z es mayor que X and Z mayor que Y, entonces imprimiríamos que el mayor valor, no todos los valores son iguales, sino que el valor mayor en este caso sería Z. Como para resumir el ejercicio y poderlo visualizar. En este caso, a grosso modo, funcionaría. Si nosotros lo verificamos, el primer número, por ejemplo, 3, 2, 1, otra vez,
el valor mayor es 3, ¿cierto? Ahora si lo colocamos en orden diferente, 2, 3, 1, por ejemplo, nos sigue diciendo que el mayor valor es 3, que ahora está en la posición de la Y. Y si ahora lo colocamos al principio, 1, por ejemplo, 2 y 3, él nos sigue diciendo que el mayor valor es 3. Ahora, si los ponemos todos iguales, 3, 3, 3, él no nos está diciendo nada, ¿cierto? Porque nosotros no estamos condicionando eso. No le dijimos un else, lo que sí hizo Yuri, y era lo que había que hacer. Por ejemplo, aquí sí nos hizo falta ese else. Colocarle aquí else, que nos imprima. Todos los valores son iguales. Aunque recordemos que no necesariamente se nos pueda cumplir eso, ¿cierto? Que todos sean iguales. De todas maneras, puede que nos funcione. Si nosotros ya le decimos aquí 3, 3, 3, ahí ya nos dice que todos los valores son iguales, ¿cierto? Y ahora si le decimos 2, 2, 3, por ejemplo, él nos sigue diciendo que el mayor valor es 3. Si nosotros le decimos 1, menos 1, menos 1, él nos sigue diciendo que el mayor valor es 1. No es lo mismo. Kevin pregunta que si, por ejemplo, si en lugar de colocar, recordemos que la expresión, es buena la pregunta. Kevin pregunta que si, pues, el decir A mayor que B and A mayor que C es lo mismo que colocar A mayor que B and C. No es lo mismo. Ojo. Aquí recordemos que la operación AND nos compara entre el valor de dos expresiones. Y una expresión puede ser una expresión relacional o una expresión lógica. En este caso, estamos trabajando con expresiones relacionales. Y para trabajar una expresión relacional, necesariamente debemos encontrar que nos devuelva un valor verdadero o un valor falso. Lo que sería posible en ese caso, en lugar de colocar C, por ejemplo, pues a nivel de ejemplo sería colocar A mayor que B, and en lugar de colocar C, por ejemplo, colocar true, pues nos dé un resultado verdadero. Porque recordemos que el resultado de una expresión relacional o el resultado de una expresión lógica es un valor booleano, sea verdadero o sea falso. Entonces, necesariamente, lo que dice Juan, por ejemplo, sí es necesario colocar las dos expresiones lógicas. Y Juan pregunta también, ¿se puede cambiar un X doble igual Y y Y doble igual Z? También, claro, en lugar de colocar, por ejemplo, else, y es para verificar y sería lo correcto, ¿cierto? Sería colocar eso, sería colocar lo que tú dices, X igual Y, X doble igual Y, and en este caso Y, y X doble igual Z. Ahí estamos diciendo que todos los tres son iguales, ¿cierto? Entonces podríamos validarlo así también. Y si verificamos y colocamos todos los tres valores iguales, 2, 2, 2, por ejemplo, entonces vamos a encontrar que nos da correctamente. Todos los valores son iguales. Muy bien. Vamos a colocar entonces otro ejercicio de aplicación como para finalizar por ahora la implementación del ciclo condicional if. Recordemos que de esta manera podemos colocar ciclos if anidados o colocar también ciclos si adentro de un if. Ya en una implementación posterior vamos a ver esas aplicaciones. Vamos a continuar entonces. Un ejercicio 3 sería decir que dado un número entero, escribir si el número es positivo, es negativo o si es cero. De ahí está el ejemplo. Entonces vamos a realizarlo, por favor. Voy a darles unos minutos para que lo puedan realizar y socializaremos después. Samuel nos pone una sugerencia de un ejercicio. Muy bien. Falta una sola cosita, Samuel ahí. Muy bien la observación que hace Kevin.
hace falta imprimir el valor que sea igual a 0, ¿cierto? Entonces vamos a realizar la implementación. Muy bien, Yuri, excelente. Hay que identificar cuándo es 0. Vamos a realizar la implementación. Entonces, si lo hacemos solo con X, por ejemplo, le vamos a decir ingrese el valor numérico. Ingrese el número, solamente ingrese un número. Vamos a decir que ingrese un número, entonces ya le decimos if X mayor que 0. Entonces, le decimos que nos imprima que el número es positivo, ¿cierto? Recuerden que no coloco tildes, no por la ortografía, sino por en el caso del idioma del teclado, que me aparece en inglés. Lo voy a poner en español, pues para que no tengamos inconvenientes. El número es positivo. Listo, entonces. Esto lo podemos copiar y pegar más abajo. De aquí solamente un else. Aquí un elif, x menor que 0. X menor que 0. Y x mayor que 0, el if x menor que 0, entonces el número es negativo. Y el número es 0. Recuerden que en este caso, si el valor no es positivo y no es negativo, entonces sí o sí tiene que ser 0. No hay necesidad de especificarle que si x es exactamente igual a 0. Vamos a comprobar el funcionamiento. Entonces, al comprobar el funcionamiento, un número, por ejemplo, el 3, el número es positivo, ¿cierto? Si lo volvemos a ejecutar, vamos a tener, por ejemplo, el -2, el número es negativo, ¿cierto? Con el menos. Y si nosotros le decimos 0, a ver, vamos a ejecutarlo otra vez. Si nosotros le decimos 0, él nos dice que el número es 0, ¿cierto? Sencillo el funcionamiento del ejercicio. ¿Es claro hasta ahora el funcionamiento del ciclo de la estructura condicional? Sí. Bien. Recuerden que los videos igual se los está subiendo. En esta semana subí el primero, acabé de subir el segundo hoy en el transcurso de la tarde, porque como debo editarlo, siempre la edición demora. Y como la clase siempre se posterga, siempre pues tenemos, eso salió como de hora 25 minutos, por la pausa que nosotros hacemos entre la realización de ejercicios. Y como para que no pueda, como para que no quede pues tan extensa de la pausa, entonces se los he estado editando. Entonces, el segundo video, como les dije, ya lo había suministrado ahora y ya se los tengo publicado. Kevin dice que si puede proponer un ejercicio, por supuesto. Kevin, adelante. Si lo vas a proponer ahora antes de pasar a la siguiente parte, porque ya vamos a trabajar en lo demás. Con mucho gusto, don Omar. Muy bien. Bien. Pues lo voy a socializar. Kevin propone un ejercicio que dice que se impriman los números del 1 al 100 para imprimir los impares. En este ejercicio, pues no lo vamos a subir todavía porque es que resulta que este ejercicio nos incluye otro ciclo que es el que vamos a ver apenas, que son los ciclos repetitivos. Para hacer el ciclo, para hacer el ejercicio de imprimir, por ejemplo, del 1 al 100, que imprima solamente los impares, nos involucra necesariamente un ciclo repetitivo, que es el while o el for, con los que vamos a trabajar precisamente en este momento. ¿Listo? Bueno, la propuesta del ejercicio para que lo implementemos ahora. Solicitaría que por favor nos
me permitieran continuar con la temática para poder hacer el ejercicio. Muy bien, Kevin. Entonces, bien, como ya habíamos trabajado ciclos condicionales o estructuras condicionales, ahora vamos a comenzar a trabajar con otros tipos de ciclos que son los ciclos repetitivos. También se llaman estructuras de control iterativas o también se los denomina bucles. Este tipo de estructuras nos permiten ejecutar una misma porción de código de manera repetitiva, siempre y cuando se cumpla con una condición o una expresión lógica establecida. Python dispone de estos dos tipos de ciclos o de estructuras repetitivas, el ciclo while y el ciclo for. While significa mientras y el for significa para. A diferencia de otros lenguajes de programación o de otras implementaciones, Python ya no utiliza el ciclo do-while. Para el uso del do-while se hace otra implementación diferente. Me explico, para quienes de pronto no tengan presente o no tengan claro el while o el do-while. Resulta que la implementación del do-while, cuando uno ejecuta un ciclo do-while, hace que la porción de código se ejecute al menos una vez. Doy un ejemplo. Supongamos cuando uno está en un supermercado. Cuando usted pasa por la caja registradora en un supermercado, normalmente siempre es porque usted va a pagar por algún beneficio o por algún elemento que va a llevar, ¿cierto? Uno diría, pues bueno, pues pueden haber varias razones, pueden haber varias situaciones. Va a pagar una factura o va a pagar pues un servicio público, porque a veces uno puede hacer eso en las cajas o va a abonar una cuenta. De todas maneras, uno va a solicitar algún servicio. Pues a menos que vaya, por ejemplo, a saludar o a visitar a la persona que está atendiendo la caja registradora, ¿cierto? Pero normalmente cuando uno pasa por una caja registradora es porque al menos supongamos si hablamos de un supermercado de venta de productos, exclusivamente uno pasa por la caja registradora porque va a llevar al menos un producto y va a registrar al menos un producto. Por lo tanto, el algoritmo se nos debe ejecutar o esa porción de código se nos deberá ejecutar al menos una vez. Por eso es que se solicita, por ejemplo, se implementa el ciclo repetitivo do while en otras implementaciones, para que lo tengan claro, pues quienes conocen el do while. Pero aquí el do while se lo reemplaza por solamente el while. Y hay una implementación que pues nos reemplaza un poco el funcionamiento del do while para que lo tengamos presente y lo ejecutemos ahora. Pues ojalá alcancemos a ejecutarlo ahora, si no lo ejecutamos en la siguiente sesión. Yuri pregunta, iterativas. Estructuras de control iterativas o bucles quiere decir lo mismo que estructuras repetitivas. Es cuando se repiten. ¿Listo? Entonces vamos a ver primero pues de las dos estructuras repetitivas, vamos a comenzar con la estructura repetitiva while, que es la estructura repetitiva mientras. Entonces, en la estructura repetitiva mientras, esta estructura ejecuta repetitivamente una expresión o un conjunto de expresiones siempre y cuando se cumpla una condición que está establecida en la misma línea del ciclo while en este caso. Entonces, aquí aparece la sintaxis para que lo podamos tener un poco más claro. Él dice, while se ejecute una condición, entonces vienen el bloque de instrucciones y se ejecuta una o varias instrucciones que se repiten considerablemente mientras se esté cumpliendo con esta condición. Cuando se deje de cumplir con esta condición establecida, entonces ya
ya la estructura dejará de ejecutarse. Mientras se cumpla esta condición que está aquí, se va a ejecutar estas condiciones, estas expresiones. De lo contrario, dejarán de ejecutarse. ¿Listo? Esto lógicamente se lo tiene más claro con un ejemplo o con un ejercicio. Yuri, con mucho gusto. Resulta que esta sintaxis, este ciclo while, en el caso de Python, no sé si, no tengo claro si otras implementaciones lo harán también, pero en el caso de Python, sí, pues uno de los que innovaron con una estructura adicional o complementaria al while, que es eh, la siguiente que les voy a mostrar. Es una adición opcional. El ciclo while tiene esta adición opcional, que es el else. El else, como así como en el if, en while también tiene una parte opcional que es importante mencionarla y lo vamos a ver ejecutándose en unos ejemplos, en unos ejercicios que vamos a realizar seguidamente. Esta condición else es un bloque aquí se cumple o se ejecuta una expresión o grupo de expresiones siempre y cuando la estructura while finalice sin interrupciones forzosas. Es decir, uno puede hacer una interrupción forzosa cuando uno hace uso de un break y lo vamos a ver funcionando. El break simplemente lo que hace es romper la condición. El break se utiliza para romper funcionamientos de ciclo condicionales como el while, como el for, y en las implementaciones que lo tienen, como el switch. Python, recordemos, no tiene la implementación de switch. Por eso en Python no se tiene presente o no se tiene en cuenta este tipo de cosas. Pues no se lo tiene presente el switch, pero sí se tiene presente o se utiliza el break. Y el break recordemos que rompe el ciclo, es decir, si hay una condición que se cumple, que ya no en la que ya no necesitemos que se nos siga ejecutando el ejercicio, entonces se utiliza ese break. Como les decía, vamos a realizar unas implementaciones para poder verificar el funcionamiento y conocer cómo funciona este tipo de ciclos repetitivos como el while. ¿Listo? Entonces tenemos un primer ejercicio. El primer ejercicio nos dice lo siguiente, que calculemos la suma de los 5 números consecutivos superiores al número dado por el usuario. Entonces aquí tenemos unos casos de prueba que los podemos ir verificando a medida que hagamos funcionar el ejercicio. ¿Listo? Entonces, aquí voy a cambiar el compartir. Ya no voy a compartir solamente la aplicación, sino que les voy a compartir la pantalla completa para que podamos ir verificando el funcionamiento. Listo. Entonces aquí vamos a ver. El ejercicio. Entonces, ahora él nos dice, la presentación nos dice, ¿cierto? Que calculemos la suma de los 5 números consecutivos a un número, a consecutivos superiores a un número dado por el usuario. Recordemos que son consecutivos superiores. Aquí hay un caso de prueba. Si nosotros digitamos el número 0, entonces el que sumará los números consecutivos superiores, que sería como colocar el valor. Voy a escribirlo aquí encima. Por ejemplo, el tener el 1, más 2, más 3, más 4, más 5. Esos serían los 5 números superiores, ¿cierto? Si nosotros verificamos el funcionamiento del ejercicio, vamos a ver si está correcto o no está correcto, ¿cierto? Si nosotros miramos por encima la suma de estos 5 números consecutivos, obtenemos ¿qué? 5, por ejemplo, 5 más 4, 9, más 3 sería 12, más 2 sería más 14, más 1 sería 15, ¿cierto? Entonces nos daría 15. Ese es el funcionamiento del ejercicio.
¿Listo? Para que lo tengamos presente. Ahora vamos a realizar entonces la implementación. Vamos a ver cómo nos funciona. Listo, voy a borrar esta parte de aquí. Vamos a dejarle que sí nos ingrese un número y de este número vamos a hacer la ejecución, ¿cierto? De realizar, voy a poner en un comentario, realizar la suma de los 5 números superiores al ingresado por teclado, al valor ingresado por teclado. Listo. Entonces, vamos a decirle, mientras, ojo, bueno, antes de decirle el mientras, necesito establecer unas condiciones, ¿cierto? Voy a decirle al ejercicio que me establezca un límite. Un límite que lo voy a colocar igual a el valor de x más el número 5. Luego le voy a decir que me genere un valor, un número, un suma que va a ser igual a 0. Ojo, este número suma me va a servir como algo que se llama acumulador. Vamos a ir viendo, a medida que ejecutemos estos ejercicios, vamos a ir viendo otro tipo de elementos que vamos a necesitar ir considerando al interior de nuestros ejercicios. ¿Listo? Entonces le voy a decir que el límite va a ser x más 5, porque voy a hacer la suma de los números que están desde el inmediatamente después del x hasta los 5, mejor dicho, los 5 números siguientes al valor x. La suma le voy a decir que es 0 porque es un acumulador. Y voy a comenzar a sumar el valor de x. A x le voy a decir que sea igual a x más 1. ¿Recuerdan cómo hacemos para reemplazar esto? Recuerdan que el decir que el valor sea el mismo más o por o dividido entre otro valor diferente, esto normalmente se reemplaza por el decir que x sea igual al mismo valor de x más 1, es decir, vamos a colocar x, el valor del mismo más 1, sería lo mismo que decir x más igual x más igual 1, ¿cierto? Es lo mismo. Ahora sí aquí ya voy a ejecutar el while. Le voy a decir, mientras que x sea menor o igual que el límite, voy a decirle que mientras x sea menor o igual que el límite, un ruego un momento por favor, se me perdió el... Necesito colocar el teclado en inglés porque se me perdió el símbolo menor que. Eso sí, ahora sí. Pantalla, perfecto. Bien, entonces ahora sí le vamos a decir while. Ahora vamos a ejecutar el while. While x sea menor o igual que el límite, ¿cierto? El límite ya lo ejecutamos y ya lo ingresamos. Mientras que x sea menor o igual que el límite, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a decirle que suma sea más igual x. Es decir, que al valor de suma se me le vaya acumulando, a ese acumulador suma se me le vaya incrementando el valor de x. Miren que x también se nos está incrementando, ¿cierto? Pero suma se nos está acumulando, es decir, a suma le vamos a dar el valor de suma más x. Vamos a ir ejecutando eso paso a paso. Para ejecutarlo paso a paso, voy a hacer lo siguiente. Voy a decirle que aquí se me imprima el valor de x, que me imprima x. Luego que se me sume, recordemos que colocar suma igual a suma más x es lo mismo que decirle suma más igual
X. Al valor de suma, al mismo valor que tenía, se le incremente el valor de X. Ahora a X lo voy a aumentar en 1 y listo. Ya por fuera le voy a decir print, para que nos verifique bien la suma de los 5 números consecutivos. La suma de los 5 números consecutivos es, y aquí le concateno el valor de la suma. ¿Listo? Entonces vamos a ver si nos funciona. Vamos a revisar con el primer caso de prueba, que es el 0. Si ingresamos el número 0, mire que él me muestra ahí los 5 valores, ¿cierto? El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y dice, la suma de los 5 números consecutivos es 15. Si nosotros hacemos este ejercicio paso a paso, podemos ir viendo, podemos ver, el valor primero es 0, ¿cierto? Ingresa el número 0. Entonces aquí lo sumamos una vez. Ya tenemos que X es 1. Ahora le decimos que nos imprima el valor. Lo imprime el 1. Suma, que era 0. Miren que apenas ingresamos al ciclo. Suma era 0. Entonces ahora suma es igual a 0 más el valor de X, que es 1. Ahora suma vale 1. X se nos aumenta en 1. Ahora X vale 2. X es menor o igual que el límite. Es correcto. Es true, ¿cierto? Porque, bueno, recordemos que el límite es, como X es 0, entonces límite es 0 más 5, límite es 5. X es menor o igual que límite, recordemos que X inicialmente valía 1. 1 menor o igual que 5, sí. Entonces él llega y nos imprime el valor, que es este 1 de aquí. Luego nos dice que se sume en el valor de la suma, que era 0 inicialmente, se sume ese 1, ahora suma vale 1, y la X se nos aumenta en 1, X vale 2. Vuelve y se ejecuta el mientras. 2 menor o igual que 5, que es el límite, eso es verdad, ¿cierto? True. Como es true, entonces él viene y lo imprime. Print X, ahora X es 2. Se suma, suma que vale a 1, ahora suma es más igual X. 1 más igual 2, esto nos da 3. 3, X se suma en 1. Ahora X vale 3. 3 menor o igual que límite, 3 menor o igual que 5, true. Es verdad. Entonces él llega y lo imprime en pantalla. Print X. Imprime el valor de X, que ahora es 3. Suma, que valía 3, ahora le suma 3, que es el valor de X. Esto nos da 6. Ahora X, que vale 3, recordemos que suma vale ahora 6. X, que es 3, se suma en 1, ahora es 4. 4 menor o igual que 5, true. Entonces lo imprime en pantalla, 4. Se imprime aquí el 4. Ahora nos dice, suma, que valía 6, más igual 4, ¿cuánto nos da? 10. Ahora suma vale 10, ¿cierto? 10. X más igual 1. Ahora X es 5, ¿cierto? Vuelve y se ejecuta. X es menor o igual que 5, sí. Imprima X, que es el 5. Lo imprime en pantalla. Imprime el 5. Ahora, suma más igual X. Suma valía 10. 10 más 5, que ahora es X, es 15. Y X más igual 1. Ahora X vale 6. 6 es menor o igual que 5, no. Por lo tanto, este while ya no se ejecuta y se termina el ciclo. Aquí en este momento se nos termina el ciclo de forma normal. Se finaliza el ciclo y él imprime en pantalla. La suma de los 5 números consecutivos es el valor de suma, que es 15. ¿Claro el funcionamiento hasta ahí? Ahora miren que para eso son los casos de prueba. Tenemos varios casos de prueba que los vamos a verificar. Tenemos otro caso, por ejemplo, que en el que el número sea 10. Si vamos a ver en el número en 10 y vamos a ejecutar el ejercicio, y ya no escribimos el número 0, sino el 10, él nos va a decir que se van a sumar estos 5 números. Desde el 11 hasta el 15, la suma de los números consecutivos es 65, ¿cierto? Tenemos otro caso que es el menos 5. Ojo con estos casos de números negativos, porque el número negativo, recordemos que el número menor es el que más se aleja del 0 y los mayores son los que más se van acercando hacia el 0.
Y en el caso de los negativos. En el caso de los positivos, sí son los que más se alejen del 0. Si ponemos menos 5, él nos va a decir que va a sumar a menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 y el 0. Y la suma de ellos va a ser menos 10, ¿cierto? Si lo vuelvo a ejecutar otra vez, bueno, aquí se lo puede apreciar mejor. La suma de los 5 números consecutivos es menos 10, menos 4 y menos 3 es menos 7, menos 7 y menos 2 es menos 9, menos 9 y menos 1, menos 10. Y así sucesivamente. ¿Claro hasta ahí los ejercicios? Bien, vamos a hacer otra implementación entonces para poder entender un poco mejor el funcionamiento de este ciclo mientras. Y es una aplicación matemática que es muy conocida por todos, ¿cierto? Vamos a encontrar el valor factorial de un número entero positivo ingresado por teclado. Recordemos, el número factorial es el número que tiene multiplicaciones consecutivas desde el 1 hasta el número establecido. Tiene multiplicaciones consecutivas, ¿cierto? Dicho esto, es importante tener claridad sobre esos aspectos. Entre el 1 y los números consecutivos. Es decir, si nosotros hacemos que el 5 factorial sería multiplicar el 1 por el 2, por el 3, por el 4 y por el 5, ¿cierto? Para obtener el número factorial. Entonces el 5 factorial sería, ya no estamos realizando suma, sino que estamos realizando el caso factorial. Y en el factorial sería la multiplicación de tener la multiplicación del 1 multiplicado por el 2, por el 3, por el 4 y por el 5. La multiplicación de números consecutivos hasta el número. En este caso, si nosotros ingresamos el 5, se nos debe realizar esa operación, ¿cierto? Que sería multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Entonces, revisamos, por ejemplo, 1 por 2, 2, 2 por 3, 6, 6 por 4, 24 y 4 por 5 nos daría 120, que es el resultado que tenemos en la pantalla. En el caso del 10 sería multiplicar desde 5, 120 por 6, después el resultado por 7, el resultado por 8, entonces se nos van incrementando considerablemente los números, ¿cierto? Tal como lo tenemos en la presentación. Y de esa manera se nos irían incrementando pues los resultados. Entonces, de manera que vamos a realizar la implementación. La implementación en realidad es bastante parecida, similar a la implementación que hicimos en el paso anterior. Entonces vamos a revisarla. Aquí de igual manera vamos a decirle que se nos ingrese un número. Ahora no vamos a realizar la suma, sino encontrar el factorial del número ingresado por teclado. Vamos a realizar encontrar el factorial del número ingresado por teclado. Entonces aquí, de igual manera, solicitamos el valor, ingresa el número, ¿cierto? Ahora ya no definimos un límite. Ahora lo que vamos a definir es el valor factorial. Factorial va a ser igual a 1. Recordemos que en el caso de la suma, el neutro de la suma es el 0. El neutro de la multiplicación es el 1. Ahora en este caso, el acumulador ya no va a ser una suma, sino que va a ser el factorial. Este va a ser el acumulador. Y recordemos que el neutro multiplicativo es el 1, por eso se le coloca como valor inicial el número 1. Este x más 1 ya lo quitamos, ya no lo necesitamos. Ahora le vamos a decir que vamos a decirle que mientras que x, lo voy a hacer al revés, mientras que x sea mayor que 0, vamos a hacerlo de otra manera, es decir, si yo le doy el número x, entonces voy a empezar a decirle x y de ahí voy a multiplicar 5, luego por 4, por 3, por 2, por 1. Voy a hacer la multiplicación al contrario. Es más, ni siquiera debo hacerlo mayor que
0 debe ser lo mayor que 1, porque si lo multiplico, cualquier número multiplicado por 1 da el mismo número, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir que mientras x sea mayor que 1, y nos ahorramos un paso en la solución del ejercicio. Entonces le voy a decir que lo imprima, que imprima x, luego le voy a decir que factorial va a ser por igual x. Y esta vez x ya no lo voy a sumar, sino que lo voy a restar. Le voy a decir que x sea menos igual que 1, es decir, que x sea x menos 1, que se disminuye en 1. Ahora le voy a decir que me imprima el factorial del número. Recuerden que no pongo la tilde porque no tengo teclado en español, sino en el idioma inglés. El factorial del número. Ah, bueno, aquí necesito hacer algo más. Voy a ponerlo para que ustedes lo miren. Por ejemplo, el factorial del número x, es dos puntos. Voy a quitar todo esto. Decirle que aquí me coloque factorial. Que me coloque factorial. Listo, el factorial del número x es factorial. ¿Listo? Entonces vamos a realizarlo. José Luis, muy bien, hace una propuesta de un ejercicio. Bueno, que ingrese el número, factorial es factorial es 1. Ojo, en el caso del 0, el factorial siempre se lo ejecuta sobre un número positivo, entero positivo. Eso lo debemos también validar, ¿cierto? Debemos validar eso. Si es 0, el factorial lógicamente nos dará 1 porque pues el valor inicial es 1 en el factorial. Pero recordemos que el factorial se ejecuta siempre y cuando el valor sea un entero positivo. Bien, vamos a realizarlo entonces. Pero muy buena propuesta. José Luis, está muy completa. Muchas gracias. Excelente. Vamos a decirle ingreso un número. Vamos a decirle el número 5, por ejemplo. Entonces miren que tenemos 5 por 4 por 3 por 2. No hacemos el por 1 porque recordemos que el 1 es el neutro multiplicativo, no hay necesidad de hacerlo. Pero entonces miren lo que está pasando aquí. Dice ingrese un número, el número 5. Él hace 5, luego lo multiplica por 4, luego por 3, luego por 2 y saca la multiplicación. 5 por 4 es 20, 20 por 3 60, 60 por 2 120. Entonces él dice el factorial del número 1 en este caso es 120, pero ¿por qué me está saliendo el número 1? Aquí no debería salir 1, ¿cierto? ¿Qué valor debería salir aquí? Aquí debería salir el valor que ingresé en pantalla, que es el 5. Entonces aquí simplemente podemos hacer que se nos coloque un valor auxiliar, por ejemplo. Un auxiliar que sea igual a X y que sea igual, ojo, esta implementación la puede hacer en Python. Puedo decirle esto. Por eso es que estamos trabajando con Python y estamos viendo cosas que se pueden hacer en Python adicionales a las que podemos hacer en otros lenguajes. Recordemos siempre que la asignación va desde la derecha hacia la izquierda. Entonces recibo el número aquí, se lo entrego a X y ese valor que tiene ya X se lo entrego a la variable auxiliar. Y aquí sigo operando con el valor de X y acá en lugar de decirle el factorial del número X, le digo el factorial del número AUX. De esa manera, si yo vuelvo y lo ejecuto el ejercicio y me pregunta, digite el número 5, él me dice, el factorial del número 5 es, y ya me muestra el ejercicio que es 120, ¿cierto? 5 por 4, recordemos, 5 por 4, 20, por 3, 60, por 2, 120. Si ahora lo ejecuto con el número 10, por ejemplo, miren el valor que me da. 3.628.800. Ya le hace la multiplicación de todos estos números, ¿cierto? 3.628.800. Si lo comparamos nosotros con el ejercicio que tenemos, nos da que con el 10 es 3.628.800, tal cual, ¿cierto? No lo hacemos con números muy extensos porque el número se nos crece mucho. Podemos compararlo de todas maneras.
Si en ejercicios, por ejemplo, como con el número 15, vamos a ingresarlo con el 15, vamos a decirle que eso nos ejecute y lo vamos a llevar a cabo con el 15. Mire que nos da un valor demasiado extenso. ¿Cierto? Y así sucesivamente. Ahora, muy bien la apreciación que hace José Luis también. Poder validar si el número es 0 o el valor es negativo. Recordemos que en este caso no se nos puede ejecutar el factorial. El factorial debe ser sobre un número positivo. ¿Cierto? El factorial debe ser sobre un número positivo. Entonces aquí lo que voy a hacer es la implementación del break. Una forma es como la expresó José Luis pues en el chat, que él lo que hace es validar primero si el número es igual a 0. Entonces él dice que si el número es mayor que 1, hace la ejecución del while. Es decir, lo que hace es comprobar aquí. Sí, x es mayor que 0. ¿Cierto? Hace esto. De lo contrario, vamos a imprimir el error. Error. ¿Cómo fue que lo colocamos? Como que aparece, ¿cómo es que aparece en la presentación? El valor ingresado no es un número entero positivo. Entonces, vamos a colocarlo. No es un número entero positivo, un número entero positivo. ¿Listo? Entonces, ya lo vamos a ejecutar. Porque lógicamente no se podría calcular. Si nosotros le ponemos 0, no es un número entero positivo. Si nosotros le decimos que el factorial sea 1, entonces el factorial del número 1 es 1 simplemente, ¿cierto? Si le colocamos menos 3, por ejemplo, nos dirá que el valor ingresado no es un número entero positivo. ¿Listo? ¿Claro todo hasta ahí? Vamos a realizar un último ejercicio por la sesión de ahora. Vamos a realizar un último ejercicio para la sesión de hoy para poder verificar un aspecto importante. Vamos ahora en un ejercicio 3 a definir si un número ingresado por teclado es primo o no. Simplemente vamos a realizar esa implementación. Vamos a revisar si el número ingresado por teclado es un número primo o no. Aquí vamos a implementar varias cosas. Es importante que las tengamos presentes. Vamos a implementar primero el funcionamiento también de del else en el ciclo while. Y vamos a darnos cuenta por qué. Recordemos primero la definición de un número primo. Un número primo es aquel que es divisible, cuyo residuo es 0 únicamente cuando se lo divide entre él mismo y entre la unidad. Es decir, en el caso del 5, da como residuo el valor 0 siempre y cuando se divida entre el mismo 5 o se lo divida entre 1. Solamente en esos casos nos da en la división entera, el residuo nos da 0. En todos los demás casos, él nos entrega como residuo un valor diferente de 0. ¿Listo? Esa es la definición de un número primo. Entonces es importante tener eso presente, tener eso en cuenta, del residuo de la división entera. Vamos a hacer el ejercicio. Estos ejercicios son muy útiles para varias aplicaciones. Vamos a hacer entonces el ejercicio en nuestra aplicación. Vamos a decir por costumbre que se ingresa un número. Vamos a dejarlo como X. Esta vez le voy a quitar este auxiliar. Simplemente le voy a decir que X sea igual a el valor auxiliar. ¿Listo? Entonces,
voy a hacerlo de otra manera. Ya no voy a decirle que nos coloque un print, sino que nos coloque un mensaje y ese mensaje se nos concatene. Es decir, vamos a ver el funcionamiento. También de esta forma de hacer el ejercicio, voy a decirle que me crea un mensaje y este mensaje tenga simplemente comillas, comillas. Es decir, que sea un mensaje vacío. Vamos a crear un mensaje cuyo valor va a ser nada, no va a tener contenido por dentro. Y voy a crear este factorial, lo quitamos porque ya no necesitamos un acumulador. Ahora para el ejercicio, para el número primo, para el número i, el número primo voy a necesitar una variable adicional, que es la variable que nos va a controlar los ciclos. Cuando pasemos al ciclo for o para recordar las implementaciones en otros ciclos, normalmente se hace el control del ciclo con una variable como i o j, tal como se utilizan, por ejemplo, en las matrices en álgebra lineal. Entonces, quienes han visto álgebra lineal o quienes de pronto estén por verla, cuando se han visto matrices, uno normalmente utiliza las variables i o j. Entonces voy a utilizar la variable i precisamente para esto. Voy a utilizar una variable llamada i que le voy a dar un valor inicial que sea n menos 1. ¿Por qué n menos 1 y no n? Porque, por ejemplo, yo sé que todo número, sabemos pues todos sabemos que todo número dividido entre sí mismo nos va a dar como residuo 0. Y todo número dividido entre el 1 nos va a dar como residuo 0. Entonces, no voy a desgastar el programa, o no, es importante que también tengamos presente eso, que tratemos de optimizar el uso de nuestras aplicaciones para que no nos ejecuten líneas que sean innecesarias. No necesitamos dividir un número entre sí mismo. Entonces, para esto, le estoy dando el valor ahí de n menos 1. Vamos a ir viendo, a comprobar cómo funciona. Ahora le voy a decir, mientras que i sea mayor que 1, entonces va a ser lo siguiente. Le voy a decir que si n porcentaje i es igual, exactamente igual a 0, miren que ahora estoy mezclando los ciclos. Ya estoy colocando un ciclo, una estructura condicional dentro de un ciclo repetitivo. Ahora estamos colocando un if dentro del while. De esta manera es como se puede solucionar el ejercicio propuesto por Kevin, que si de los números del 1 al 100 solamente imprima los impares, por ejemplo. Entonces, de esta manera es como se lo soluciona. Colocamos un ciclo condicional dentro de un ciclo repetitivo. Entonces, le estoy diciendo en este caso que mientras que el valor de n, el residuo de la división entre n y el número i sea exactamente igual a 0, entonces recordemos que, por ejemplo, si nosotros le decimos 5, él va a ser 4, va a ser 5 entre 4, 5 entre 3, 5 entre 2, 5 entre 1. En estos casos, bueno, 5 entre 1 no, 5 entre 4, 5 entre 3, 5 entre 2. En estos tres casos, en ningún momento el residuo es 0. Entonces, si no nos da el número, si en algún momento tenemos como residuo el valor 0 en esa división, vamos a decirle que en el mensaje vamos a darle el valor es primo. ¿Listo? En caso contrario, no es n, perdón, x. Estamos trabajando con x, ¿cierto? Entonces x le damos el valor de x en número, el mensaje le decimos que sea vacío, al valor i le vamos a dar el valor x menos 1 y vamos a decirle que mientras i sea mayor que 1, que nos haga lo siguiente, nos va a hacer divisiones sucesivas. Aquí le vamos a decir que i va a disminuirse en 1, x menos igual 1, es decir, y arranca desde un valor menor al x y se va reduciendo hasta que llegue a 2. Cuando él llega a 1, se nos sale del while. Pero entonces aquí, cuando encontremos que en algún momento, por ejemplo, el número 6, 6 entre 5 no nos da como residuo 0, ¿cierto? 6 entre 4 no nos da como residuo 0.
3, 6 entre 3, 6 dividido entre 3 nos da 2. 2 por 3, 6, a 6, 0. Nos da como residuo 0. Entonces, el número, en este caso, no es primo, ¿cierto? Entonces debemos colocar esto. No es primo al mensaje y le decimos break. Para que este break lo que hace es salirse de este while. Está interrumpiendo el while de forma inesperada. Como ya encontramos un número, por ejemplo, en el caso del 6, el 3 el 3 nos permite que en la división entera entre el 6 y el 3 nos dé como residuo 0. Por lo tanto, el 6 no es un número primo. Entonces tenemos en el mensaje que no es primo y hacemos un break. ¿Listo? Y el i lo reducimos en 1. El i lo vamos a reducir en 1. Entonces luego aquí hacemos implementación de lo que les decía. Vamos a hacer una implementación voy a borrar todo esto y voy a decirle la implementación del else en el while. El else, ¿qué es lo que va a hacer? Va a decir en el mensaje que nos coloque o nos asigne en el mensaje es primo. Entonces luego de salir de este ciclo le voy a decir que me imprima en pantalla lo siguiente. El número, coma, x, coma, mensaje. Es decir, que me imprima el número X que estoy ingresando acá, ¿cierto? Que estoy ingresando aquí arriba, el número X, ya no es factorial, sino encontré el número, bueno, voy a quitar este comentario porque este ya no corresponde a este ejercicio. Ingresamos el número, el mensaje va a ser igual a vacío, y es igual a X menos 1, y empezamos a ejecutar el ejercicio. Entonces él nos dice que si es primo o no, vamos a ejecutarlo. Vamos a colocar, por ejemplo, el número 5. Mire que nos dice, el número 5 es primo. ¿Por qué? Si nosotros hacemos 5, por ejemplo, y va a ser x menos 1, x es 5, x menos 1 es 4. Entonces, mientras que y sea mayor que 1, vamos a hacer, sí, 5 dividido entre 4. El residuo de la división entera, recordemos que estamos aquí con porcentaje, entre 5 y 4 es 0, entonces él me pone en el mensaje, no es primo, se me sale del while. ¿Cierto? Inmediatamente. En este caso, 5 dividido entre 4 no nos da como residuo 0. Entonces él hace y menos igual 1. Y vale ahora 3. 5 dividido entre 3 no nos da como residuo 0. Se resta en 1. 5 dividido entre 2 no nos da como residuo 0. Se resta otra vez en 1. Ahora, y mayor que 1, no. Y vale 1. 1 no es mayor que 1, por lo tanto esto es falso. Este while termina. Pero este while termina sin interrumpirse por el break. Como el while está terminando sin interrumpirse por el break, entonces se nos ejecuta este else. Y en el mensaje nos pone es primo. Por lo tanto, yo le digo, el número 5, me aparece el mensaje que está aquí, es primo. Por eso me aparece esto, el número 5 es primo. Ahora si yo lo ejecuto con el 6, por ejemplo, me dice que el número 6 no es primo. ¿Por qué el número 6 no es primo? Miren que lo vamos a ejecutar, ¿cierto? Giovanni aprecia, dice que no debería empezar a dividir con el x entre 2. Claro, correcto. Sí, es verdad, es para ahorrar ciclos while, pero pues es importante realizar la implementación para entender primero cómo funciona el número primo, cómo funciona el ciclo, para ahorrarnos después el código. Y sí es muy buena la apreciación, Giovanni, gracias. Entonces vamos a hacerlo ahora, vamos a hacerlo con el número 6. Hemos ingresado el 6, vamos a ver. Y va a ser x menos 1, es decir, el x es 6, ahora x menos 1 es 5. Mientras y sea mayor que 1, hacer. Ahora, la división entera entre 6 y 5 nos da como residuo 0, no, ¿cierto? Entonces, y se nos disminuye en 1. Ahora y vale 4. La división entera entre 6 y 4 nos da como residuo 0, no, y se nos disminuye en 1. Ahora y es 3. La división entera entre 6 y 3 nos da como residuo 0, sí.
porque 6 dividido entre 2, 6 dividido entre 3 nos da 2. 2 por 3, 6. A 6, 0. Entonces, como la división entre 6 y 3 nos da como residuo 0, nos coloca en el mensaje este valor del texto. No es primo. Y se nos ejecuta este break. Este break es lo que hace, sacarnos de este while. Entonces nos está terminando de forma, nos está interrumpiendo el ciclo normal. Este ciclo se nos está interrumpiendo de forma inesperada con el break. Por eso no se nos ejecuta el else. Simplemente nos sale el mensaje. El número 6 no es primo. Nos aparece lo que está aquí. ¿Bien hasta ahí? Ahora vamos a hacer una última ejecución. Vamos a hacer una implementación. Vamos a ver para qué ya nos es muy importante el implementar, por ejemplo, la importación del from OS system. ¿Recuerdan? Le voy a decir aquí en el ciclo. Aquí en el ejercicio, from OS import system. Vamos a decirle from OS import system. ¿Recuerdan para qué es eso? Vamos a decirle aquí system para esto, ¿cierto? Para que se nos limpie pantalla. Y ahora lo que vamos a hacer es otra cosa. Ahora lo que voy a hacer es hacer una implementación de algo como si fuese un do while. Recuerden que les había comentado de la ejecución del do while, ¿cierto? Que vamos a hacer que se nos ejecute al menos una vez el ejercicio y vamos a hacer la implementación de while anidados, un while dentro de otro while. Aquí le voy a decir al ejercicio while true. Le voy a decir que mientras sea verdadero, mientras sea verdad, voy a hacer que esto se me ejecute. Es decir, voy a hacer que todas estas líneas se ejecuten de forma prácticamente indefinida. Hasta que se me cumpla algo. ¿Qué voy a hacer que se me cumpla? Voy a hacer que se me cumpla lo siguiente. Voy a hacer una ejecución que nos va a estar ahorrando el tener que estar ejecutando el ejercicio de varias veces hasta que nosotros queramos que termine. Entonces le voy a decir aquí, recordemos, importantísimo tener en cuenta que ya no funciona el while, por ejemplo, o el if con llaves, sino que tenemos que tener presente que esto funciona con tabulaciones. Entonces él nos ejecuta el ejercicio ahí y luego le voy a decir que me ejecute lo siguiente. Le voy a decir que me imprima. No. Voy a definir una variable llamada continuar. De esta variable llamada continuar le voy a entregar el siguiente valor. Voy a reducir un poquito aquí la pantalla porque voy a necesitar espacio aquí. Le voy a continuar, le voy a entregar input, que me solicite en pantalla una variable y le voy a colocar aquí un backslash n. Y que me pregunte, ¿desea continuar? Voy a decir que me pregunte, ¿desea continuar? Voy a colocar sí, slash n, sí o no. Entonces voy a solicitar un valor que me digan, ¿desea continuar, sí o no? Y si ese valor se lo va a entregar a la variable continuar. Muy bien, Juan, vamos a importar la biblioteca. Estamos importando la biblioteca OS y de OS estamos importando el método system. Bien, vamos a colocarle entonces a continuar el valor desea continuar, sí o no. Entonces vamos a condicionarlo aquí. If continuar es exactamente igual a n minúscula. Ojo aquí con esto. Or, debo decir que O. Continuar es exactamente igual a n mayúscula. Miren que uno puede digitar la n minúscula o la n mayúscula, ¿cierto? Entonces, en este caso, vamos a decirle que nos ejecute un break. Entonces, este break lo que va a hacernos
es sacarnos de este ciclo while que está acá arriba, de este while true. Eso va a ser ese break. Y entonces, para finalizar, por ejemplo, para que se nos indique, para saber que hemos salido de ese ciclo, vamos a imprimirle, por ejemplo, vamos a poner gracias. De hecho, aquí con un backslash n, por ejemplo, para que se nos mire más abajito. Vamos a decirle gracias. Entonces, si aquí ejecutamos el ejercicio, si lo empezamos a ejecutar, miren que él dice, ingresa un número, yo le digo 5. Dice, el número 5 es primo. ¿Desea continuar, sí o no? Le voy a decir que sí, desea continuar. Ingresa un número, 6. Me vuelve a ejecutar el ejercicio, ¿cierto? Miren, el número 6 no es primo. ¿Desea continuar, sí o no? Yo le puedo digitar cualquier cosa. Le puse sí o no, pero en el caso del sí, yo puedo digitar cualquier cosa. O, ingreso un número, el 3. El 3 es primo, ¿cierto? Desea continuar, P le voy a poner. Miren que él me deja continuar. Ingreso un número, el 23. El 23 es primo, ¿cierto? Desea continuar, sí o no. Le voy a poner N. Entonces él me dice gracias y ya me saca del ejercicio. Y ya me finaliza el ejercicio. Entonces miren que hemos visto hasta aquí varias formas de hacer que se nos ejecuten los ejercicios, que se nos ejecuten los ciclos. Hemos visto cómo funciona el ciclo while, que el while con una condición establecida. Es más, en lugar de darle una condición establecida, yo le puedo decir simplemente while true para que se me ejecute con este valor verdadero. Entonces ya aquí no le estoy estableciendo, miren que aquí en este while no le estoy estableciendo una expresión, simplemente le estoy diciendo que mientras sea verdad, es decir, estoy haciendo que esto se me ejecute de forma indefinida y eso lo defino siempre con este break. ¿Listo? Con este break entonces podemos ver que se nos pueden ejecutar y se nos pueden facilitar muchas cosas. Por hoy esa es nuestra clase. Muchas gracias Kevin por la apreciación. Sahir pregunta que cuándo lo puedo subir. Recuerden que apenas subí la clase 2. Esta misma semana, yo creo que entre mañana y el miércoles antes de la sesión, estaría pues acabando de editar los videos y de subir lo que de los que nos hacen falta. ¿Listo? Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su participación, muchas gracias por su asistencia. Espero que nos podamos encontrar el siguiente miércoles en clase. Una feliz noche para todos.